Bien, para mí la manera de hablar del cuento es acerca de lo necesario. La palabra necesario viene de solo aquello sin lo cual algo no existiría. Como podríamos hablar de la figura del triángulo, el triángulo sin un lado no sería triángulo. El triángulo con más de un lado tampoco sería triángulo. Solamente con los elementos de los tres lados ya se convierte en triángulo. Esto es lo mismo que la estructura del cuento. El cuento tiene tres partes que son muy conocidas por todos: planteamiento, desarrollo, desenlace. El hecho de que todos conozcamos las tres partes no quiere decir que todos las apliquemos bien. En ocasiones están hechas de una manera irregular y en ocasiones también están, digamos, mal ejecutadas en el sentido de qué parte es la que más llama la atención en cuanto a historia, a narración. Por lo general, para poder nosotros entender una narración, nuestro personaje se debe presentar ya sea a través de sus propias acciones o a través de la misma narración que nos va a hablar sobre él, o de otro personaje que nos hable sobre de él. Entonces, por lo general, el momento en el que conocemos a nuestro personaje es el planteamiento, ya sea, como dije, a través de sus acciones, a través de otros personajes o a través de el mismo narrador. En el caso de Cyrano de Bergerac, cuando comienza la obra de teatro de Cyrano, no aparece Cyrano. Lo que aparece son un montón de personajes que están hablando sobre Cyrano. Están en el teatro y están diciendo: ¿crees que venga Cyrano hoy? Entonces ya empiezas a saber cómo es Cyrano antes de que aparezca Cyrano. Lo mismo ocurre en la mayoría de los dramas de Shakespeare, donde los personajes que aparecen primero son los criados, donde los criados empiezan a hablar sobre las personas relevantes dentro de la historia. Puede ser que estén hablando dos personas que son aliadas de los Capuleto y los Montesco acerca de las familias de Romeo y Julieta. Puede ser que estén hablando los empleados de la casa de Hamlet acerca de la situación de la familia de Hamlet. Entonces aparece, de alguna manera te presentan a los personajes. La estructura del cuento no es exclusiva del cuento, también aparece incluso en la poesía, lo que es planteamiento, desarrollo, desenlace. También la poesía tiene una conclusión en la parte final por lo general, o subconclusiones en cada parte si es muy extensa. No solo aparece ahí, también aparece en el ensayo, que es introducción, desarrollo, conclusiones. No solo ahí, aparece en el teatro, donde aparece, como ya vimos en los ejemplos anteriores, un planteamiento, un desarrollo, un clímax, un desenlace, un drama. Quizá el teatro es el género que más explota lo que es el dramatismo dentro de todo lo que es la literatura. El drama es el movimiento de los personajes, ya sea hacia el eros o hacia el tánatos, la vida, la muerte. Entonces, la estructura no es exclusiva del cuento. También lo tienen los relatos largos, que son un tipo nuevo de cuento, por decirlo así, que explotó muchísimo Cortázar, que explotó muchísimo el boom latinoamericano. Entonces, vamos ahora a otra parte del tema del cuento. Hoy día el cuento tiene una estructura muy diferente. No solo son los tres partes de siempre, inicio, desarrollo, conclusión. También se le agrega una cuarta, como a la novela. Se le agrega que se amplíe el final, a manera que sea inicio, desarrollo, clímax, desenlace. Ya serían 4 partes. Esto lo hace Edgar Allan Poe, esto también lo hace Julio Cortázar, también lo hacen varios literatos, como dije, del boom latinoamericano. Bueno, ahora, hablando sobre algunos ejemplos de cómo podríamos nosotros notar cómo es la estructura del cuento. En los cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez él juega mucho con la estructura. Algunos cuentos nos parecerán solo el planteamiento, otros cuentos nos parecerán solo el desenlace, otros cuentos nos parecerán solo el planteamiento y solo el desarrollo y el desenlace sin el planteamiento. De alguna manera, si nosotros omitiéramos una parte de la estructura, la parte en la que enfatizamos también se nutre con la parte que quitamos. O sea, si nosotros hacemos un planteamiento y solamente escribimos un planteamiento y acabamos ahí, de alguna manera el lector ya está configurado para comprender que en ese planteamiento está todo.
Si nosotros planteáramos un desenlace, es lo mismo, el lector ya está configurado para creer que en ese desenlace está todo. De tal manera que cuando nosotros hablamos de minificciones, donde decimos, y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, estamos diciendo un desenlace, pero en realidad ya viene con todo el implícito, con toda la carga dramática de los otros dos momentos de la historia. Y no es en el único caso en el que podríamos hablar acerca de eso. Las personas ya estamos habituadas a la estructura de tres partes, a saber quién hace las cosas, qué cosas hacen y cómo terminan las decisiones y las acciones de los personajes, cuáles son las repercusiones. Ahora, ¿cómo se escribe un cuento? Pues miren, lo primero sería hablar sobre esta frase de Cortázar, que dice mucho del cuento y que es muy famosa. Dice, la novela gana por decisión, como si fuera boxeo, la novela gana por decisión, el cuento gana por knockout. Quiere decir que la parte final del cuento por lo general es muy contundente y que eso es lo que hay que buscar. Si nosotros fuéramos a Edgar Allan Poe, donde él habla en Filosofía de la Composición sobre esto, él nos diría, he escuchado de alguien que escribe los cuentos comenzando por el final. Y esa es una teoría que él comienza a desarrollar para sus propios cuentos, sus propios relatos. Él comienza a escribir, sí, ya sabiendo cómo acaba la historia, o escribiendo de hecho primero el final y luego el desarrollo y finalmente el planteamiento. De tal manera que si tú sabes a dónde te diriges, es mucho más fácil escribir un cuento exitoso, un cuento al que no le falte nada. Para ir cerrando, quiero plantear dos cosas. La primera, quiero plantear la idea de obra maestra. Un cuento es muy parecido, si está muy bien logrado, es una obra maestra. Las obras maestras son aquellas obras a las que no les falta nada y no les sobra nada. Ese es un planteamiento, digamos, que a mí me convence, que he estado revisando y que eso es lo que podría ser una obra maestra. Tú la ves, no le falta nada, no le sobra nada. Algunas obras maestras que podría decir en cuento sería esta, que también es considerado una novela corta, El árbol de María Luisa Bombal. Para mí no le falta nada, no le sobra nada. Otro es el Tachas de Fren Hernández, el cuento de Tachas de Fren Hernández. Para mí a ese cuento no le falta nada y no le sobra nada. Y bueno, podría citar más historias a las que no les falta nada y no les sobra nada. A mí me gusta también mucho La historia interminable, que es más difícil, pero ya no es un cuento, es una novela. Entonces, un cuento es muy parecido a esta idea, que no te falte nada y que no te sobre nada, que nada esté de gratis. Tus personajes los estás aprovechando al máximo, tus circunstancias las estás aprovechando al máximo, y en el momento en el que hay que terminar sin andar dando largas. Eso sería un buen cuento. Y por último, yo quisiera invitarte a ti como escucha, como escritor nuevo, porque también todo el sentido de escritura creativa es que el escritor nuevo esté motivado a escribir. Yo quisiera invitarte como escritor nuevo a que tú hagas tu propia idea del cuento. Si Edgar Allan Poe fue grande escribiendo cuentos, que para él no era cuentista más que poeta, o sea, él era más poeta que cuentista para él mismo. Pero si él fue grande escribiendo cuentos fue porque reflexionó sobre el cuento y supo qué significaba para él el cuento. Lo mismo pasa con Cortázar. Los grandes escritores reflexionan sobre su obra. No son solo personas líricas que aparecen y empiezan a hacer cosas. Cada vez te conviertes más en un filósofo de la literatura. Y comienzas a reflexionar y a proponer ideas. ¿Qué es el cuento para mí? ¿Cuáles son los elementos del cuento para mí? Y puedes leerte 1001 libros que te digan qué es lo que vas a hacer. Pero mientras tú hagas algo que otro dice que hagas, entonces estás lejos de ser un artista. Y bueno, esa sería mi conclusión por hoy. Agradezco mucho todo el apoyo que he recibido de su parte. Les recuerdo suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones, los comentarios, likes, compartidos. Gracias. Eso es todo por hoy. Chao.